Pues bien, hermanos, buenas noches una vez más a todos. Eh, Vamos a comenzar con nuestra sesión, hermanos. Vamos a iniciar como lo hemos estado haciendo, solo que ahora ya comenzamos un curso nuevo en un sentido, pero estamos en el mismo tema, hermanos. Vamos a seguir abordando el tema del escolé y y hoy vamos a ver lo que son las primeras 4 lecciones, o las 4 lecciones del curso número 1. Nada más quiero compartir el pizarrón aquí, hermanos, para poner algunas cosas. Ujú. Listo. Todos ven el pizarrón blanco, ¿verdad, hermanos? Antes de poner, hoy en nuestro ejercicio de contemplación, de meditación, de reflexión, voy a poner una imagen, hermanos, pero antes de poner esa imagen, simplemente quiero compartirles algunos textos, eh, algunas palabras que estoy tomando del libro de Joseph Pieper, eh, no el del ocio, sino el que se titula Solo quien ama canta. Estamos leyendo este libro, algunos hermanos y un servidor, en conjunto vamos leyendo y nos reunimos de pronto en línea también a platicar un poco de este material. Y no quise dejar de compartir estas frases o estas palabras tan importantes y relevantes en nuestros días, hermanos, de Joseph Pieper, antes de poder presentar la imagen. Fíjense lo que dice en su libro. Él dice: la facultad del hombre de ver está en declive. Aquellos que se ocupan actualmente de la cultura y la educación constatan este hecho una y otra vez. No nos referimos aquí, evidentemente, a la sensibilidad fisiológica del ojo humano. Nos referimos a la capacidad espiritual de percibir la realidad visible tal y como es en realidad. Este libro, hermanos, es verdaderamente bien recomendable que lo leamos todos, que lo meditemos, lo estudiemos. Es muy digerible. Creo que incluso si no han leído el otro libro de Ocio, yo diría que primero tenemos que leer este y después el libro de Ocio. En nuestro caso lo hicimos al revés y creo que nos hubiera sido de mucha utilidad el haber leído primero esta obra de Solo quien ama canta. Solo quien canta ama, perdón. Entonces, aquí está abordando Piper el tema respecto a la realidad de que la capacidad de contemplar, de ver, realmente va en decadencia. Y ojo que él escribió esto en los 50, 1950 y algo por ahí, ¿no? Y ya entonces señalaba cosas como esta, ¿no? Eh, y es que es bien interesante, porque después dice también lo siguiente. Voy a ponerlo también en el pizarrón, hermanos, para que... Después de este párrafo, él dice: con toda seguridad, ningún ser humano ha visto nunca todo aquello que es visible a sus ojos. El mundo, incluyendo su aspecto tangible, es insondable, dice él. ¿Quién podrá percibir alguna vez las infinitas formas y matices de una sola ola al tiempo que crece y refluye de nuevo en el océano? Y sin embargo, sí podemos afirmar que existen diversos niveles de percepción. Descender por debajo de un cierto límite pondría en peligro de forma evidente la integridad del hombre como ser espiritual. Parece ser, sin embargo, que en nuestros días hemos llegado a este límite. Aquí él está expresando esto, hermanos. Él está señalando que aunque es cierto que no alcanzamos a apreciar completamente todas las cosas que están a nuestro alrededor, sin embargo, lo cierto es que sí nos encontramos en esa decadencia y menciona como un verdadero peligro el llegar a cierto límite en el que seamos incapaces de percibir cosas realmente importantes a nuestro alrededor, porque eso sería perjudicial incluso para la integridad del hombre como un ser espiritual. Pero concluye esta parte diciendo: sin embargo, parece que hemos llegado ya a este límite. Es decir, él estaba señalando que estábamos ya al borde, a punto de pasar la línea en el que los hombres comenzamos a ser perjudicados espiritualmente por nuestra incapacidad de ver correctamente, ¿no?
y llegamos a ese declive, ¿no? Otro párrafo interesante, hermanos, que quiero compartirles es donde él señala algunas de las causas para este declive. ¿Por qué es que el hombre ha llegado a este punto, ¿no? De decaimiento en ese sentido? Y él menciona, podríamos señalar sin duda algunas de las causas de este declive. Y una de ellas dice la agitación y el estrés del hombre moderno, denunciados ya más que suficientemente, porque lo ha estado abordando anteriormente en el libro, o su esclavitud y total absorción por propósitos y objetivos prácticos, ¿sí? Aquí se habla él de lo que en el libro del ocio lo nombra el proletariado, es decir, que vivimos solamente con una mente utilitaria, simplemente queriendo generar riqueza y un beneficio en un sentido económico o material, ¿no? Entonces, pero dice, aunque tampoco se debe pasar por alto otra razón, el hombre corriente de nuestro tiempo pierde la facultad de ver, dado que hay demasiado que ver, dice él, ¿no? Y más abajo, en otro párrafo, no lo voy a poner eso ya, pero él llama a este demasiado que ver un ruido visual, una especie de ruido visual. Dice que a causa de tantas cosas con las que se nos bombardea, estamos saturados y por eso hemos perdido la capacidad de apreciar, de percibir, de ver, de contemplar, ¿no? Eh, Esa es la causa principal, dice. Luego menciona incluso a los antiguos, eh, quienes, dice, sabían exactamente por qué consideraban como algo destructor lo que ellos llamaban la concupiscencia de los ojos, ¿no? Haciendo alusión al hecho de que realmente esa cosquilla de ver absolutamente todo y no ver nada al mismo tiempo ha venido a destruirnos, a perjudicarnos, a lastimarnos seriamente, ¿no? Porque esa es la tesis que él está presentando, que debido a eso, hoy en día los seres humanos cada vez vamos en mayor decadencia porque estamos perdiendo lo que implica el ser, lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, y déjeme poner una última cita de él, precisamente respecto a esto. Donde habla de la importancia de la percepción para nosotros como seres humanos. Dice allí, déjenme nomás lo acomodo al centro. Efectivamente, dice, la capacidad de percibir el mundo visible con nuestros propios ojos es un constituyente esencial de nuestra naturaleza humana. De lo que se trata aquí, por tanto, es nada menos que de la riqueza interior fundamental del hombre, o bien, en caso de prevalecer la amenaza de su pobreza interior más abyecta. ¿Y por qué? Porque ver las cosas es precisamente el primer paso hacia aquella aprehensión intelectual básica y primordial de la realidad, la cual constituye la esencia del hombre como ser espiritual. Aquí está argumentando que el poder ver las cosas, pero no simplemente ver superficialmente, sino ver, contemplar, percibir, constituye la esencia de lo que somos como seres humanos, hermanos, porque de ahí surge esa capacidad, ¿no? Para comprender, para apreciar, para entender, ¿no? Entonces, hermanos, hemos perdido esa capacidad de ver. La verdad es que nos encontramos en una condición triste y él dice todo esto, hace o escribe todo esto en una época en la que no tenía internet, en la que no había redes sociales, en la que no había YouTube, en la que no había Facebook, Twitter, en la que no había todas estas cosas, ¿no? Entonces, ya desde entonces se estaba quejando y anticipando la decadencia del ser humano, hermanos. Nosotros hoy en día estamos absortos en ese sentido, ¿no? Hay mucho ruido visual a nuestro alrededor y tenemos que recuperar la capacidad de ver, hermanos, la capacidad de contemplar las cosas, ¿no? Y por eso hoy quiero que como ejercicio de meditación o de reflexión, contemplación, de escolé, eh, observemos esta pintura de Rembrandt, hermanos, y que podamos participar en cuanto a lo que podemos ver aquí, hermanos. Digo, no sé, ¿se alcanza a ver bien en sus pantallas, hermanos?
Digo, sé que nunca se va a sustituir que tenerla en vivo, ¿no, hermanos? Pero bueno, ¿qué pudiéramos decir que podemos observar en este cuadro, en este retrato que está representando la escena del Evangelio de Lucas, capítulo 15, en aquella famosa historia narrada por nuestro Señor Jesucristo, la parábola del Hijo Pródigo, ¿no? Es el título, de hecho, de este precioso retrato, hermanos, que en lo personal es uno de mis favoritos, ¿no? Una de mis pinturas favoritas. Entonces, eh, anhelo algún día llegar a ese capítulo para predicarlo. Pero, ¿qué podemos decir, hermanos? Podemos comenzar a compartir para que nuestras mentes y corazones vayan siendo afinados, hermanos, a fin de tener nuestro tiempo de escolé. ¿Qué es lo que podría decir alguno de ustedes que le llama la atención, que observa? Podemos observar los colores, las luces, los enfoques, las expresiones. Alguna vez aprendí, bueno, esto lo aprendí hace poco, hermanos, debido a que mi hija le gusta pintar. Ella estaba haciendo un retrato de un carnero y yo la llevaba a las clases y cada que yo iba yo ya lo veía terminado en un sentido, yo decía, ¿no te lo vas a traer ya? Decía, no, todavía no está terminado. Y yo siempre le veía como si ya estuviera listo, pero cada que iba a recogerla siempre había algo que hacerles, me decía ella, ¿no? Y hasta que un día entendí que el valor de las obras de arte está en el detalle. Entonces por eso ella le metía detalle y detalle y detalle y detalle y detalle. Y los detalles son los que hacen realmente una obra realmente valiosa, ¿no? ¿Qué podrían opinar, hermanos? ¿Alguno de ustedes que quiera comenzar participando? Adelante, hermana Rebeca. Gracias, hermano. Pues yo lo que me llama la atención es como un poco el color oscuro que hay alrededor del padre del hijo pródigo. También que el rostro del hijo pródigo no está como mirando hacia la cara de su padre, sino está como mirando hacia otro lado. No sé, me hace pensar como que está pues avergonzado, ¿no? Y quizá no se considera digno de mirarlo a los ojos y también se ve que sus ropas están como desgastadas y no, de hecho no trae un zapato, creo. Ujú. Eh, y sí creo, bueno, no sé si el fondo un poco más negro alrededor quiere resaltar como al padre y a los que están detrás como mirando, tal vez, no sé. Eso es lo que... Sí, no. sí, hermana, gracias, de acuerdo. Adelante, hermana Aida o hermano Paco, no sé quién está por ahí. Hola, buenas noches, hermanos. Pues ah, hace un par de meses estuvimos trabajando con los niños en una obra de Rembrandt también y precisamente es muy curioso, muy detallista, muy impresionante cómo hay, eh, bueno, lo que recuerdo es que él pintaba primero todo oscuro y después iba dándole más luz al cuadro. Entonces, es, es una obra muy peculiar y magnífica o sea, cómo él trabajaba y cómo se ve en este cuadro las figuras, lo que decía la hermana Rebeca de lo oscuro a lo claro, cómo lograba ese efecto y, y, y bueno, los rostros, o sea, en la manera en que los rostros reflejan ya
la esencia de la escena, ¿no? El padre afligido y contento al recibir a su hijo y los demás expectantes, ¿no? Viendo cómo está ocurriendo esto, eh, los detalles de, del, de todo lo que está en este tipo arco, ¿no? Atrás, yo creo que si nos pudiéramos acercar más a la pintura o, no sé, ver estos puntos, estas figuras que están en la piedra y pues bueno, sí es uno de los pintores más, eh, pues peculiares, diría yo, cómo maneja estos efectos de luz y ver, ¿no? Pues esta obra que nosotros conocemos, ¿no? Este pasaje que conocemos en sus ojos, pues es muy, muy bonito, hermano. Muchas gracias por compartirla. Sí. Le decía la hermana Rebeca de la indignidad que se aprecia en el hijo, ¿no? O sea, la expresión, ¿no? Y es cierto, o sea, yo creo que la luz se está enfocando particularmente en estos dos personajes, ¿no? El padre y el hijo. Hermano Josué. Sí, hermano. A mí me llaman la atención dos aspectos. Uno es cómo la figura del hijo pródigo es la que está en un estrato menor al resto de personajes. O sea, es la figura más humillada de todos, está por debajo de todos. Eh, el personaje que está a la derecha de pie, no sé si sería el hermano, porque trae una ropa semejante a la del padre, aunque por los rasgos pareciera de la misma edad, ¿no? Pero se ve interesante cómo es el único que está erguido plenamente. No sé si está representando como, pues lo que leemos en la historia, ¿no? De que el hermano se siente, pues dice, no, o sea, no es digno de que sea recibido otra vez. El padre, al contrario, está encorvado. La mujer que está hasta el fondo, o sea, se nota como ese miedito, ese quedarse afuera, quedarse lejos, porque pues ciertamente el padre estaba recibiendo a un inmundo, ¿no? Pero otra cosa, y bueno, y el hijo pródigo está rapado y no tiene barba, es el único personaje que no tiene vello facial, aparte de las mujeres, y en esa cultura pues era perder la dignidad, ¿no? Era como decir, estás perdiendo tu hombría, tu dignidad, etcétera. Pero otro detalle que se me hace muy interesante, hermano, y no sé si todos lo han visto, ya lo vieron, es que la ropa de las personas se asemeja un poquito a la ropa europea. O sea, el autor mismo, aunque está representando una imagen hebrea, no deja de representarla en sus propios términos y en sus propios lentes. O sea, aunque sí asemeja algunos rasgos faciales, algunas indumentarias, hay ciertos elementos que son de ropa europea. O sea, él no deja de tener una visión hasta cierto punto de su propia cultura y mira este relato bíblico en un cierto aspecto desde su propia cultura, ¿no? Entonces no podemos dejar de pasar de vista esto y pues ha sucedido con otras pinturas, ¿no? Donde retrataban, por ejemplo, a los indígenas con coronas, ¿no? Acá de rey, cosas así. Entonces esos detalles se me hacen interesantes, hermano, cómo juega con las perspectivas para poner a los personajes y demostrar quién está erguido, quién está arrodillado, quién está inclinado, pero al mismo tiempo, cómo al aproximarse al relato bíblico, pues no deja de quitar, no se quita los lentes de su propia imaginación y de su propio contexto. Ahora, hermano, antes de que participe alguien más, ¿podría ser entonces que ese detalle que mencionas, hermano Josué, hace aún más relevante esta escena, es decir, aplicable a todos los contextos y a todas las épocas? Porque lo leemos en las escrituras y como bien dices, pues el relato originalmente fue presentado a una mente hebrea, una mente judía y obviamente los primeros receptores tenían en su corazón, en su pensamiento, pues una escena judía, ¿no? Una escena, pero el que Rembrandt la pinte así, no sé si a propósito o no, o intencionalmente o no, pero digo, eso me llama la atención porque me lleva precisamente a meditar en el hecho de que esta historia, hermanos, es una historia que trasciende la cultura, que va más allá y que se aplica a todas las épocas, ¿no? Digo, nosotros sabemos lo que representa este relato, entendemos, ¿no? Y bueno, podría ser, hermanos, tal vez, ¿no?
queda ahí para que lo podamos también pensar o reflexionar. Hermana Mariana. Sí, hermano, justamente lo que menciona el hermano Josué en cuanto a ese hombre que está de pie, solamente quisiera mencionar como la segunda mitad, si le podemos poner un título de esta historia que vemos en Lucas 15, lo voy a leer. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Yo creo que eh, al mencionar esto, yo creo que ya podemos darnos cuenta o confirmar, pues, quién es esta persona que está de pie, ¿no? Yo creo que es el que más tiene un rostro como con enojo, ¿no? Mm. Y yo pienso que él no había comprendido eh, esa parte de lo eterno, ¿no? Que dice al final que estaba perdido y ha sido hallado, sino que vemos como un rostro de, pues siempre de desprecio, cómo se refiere a su hermano, eh, como el padre dice, estaba muerto y ha vuelto a la vida, ¿no? Eh, entonces, yo quería nada más señalar como ese punto para que pudiéramos tal vez identificar quién es ese hombre, ¿no? Porque los demás no se ven como molestos, sino que así como que expectantes, ¿no? Como que no lo podían creer. Sí, hermana. Sí, hermana, digo, hay mucho que podríamos seguir comentando. No sé si alguien quiera comentar algo más. Perdónenos. Perdón, hermanos. Justo se puso ahorita un vehículo enfrente de mi ventana. Ah, vuelvo a poner la imagen. Hermana Rebeca, adelante, hermana. Hola, buenas noches, hermanos. Este, mm, hace tiempo leí una teoría que existe sobre este pintor, sobre este cuadro, precisamente que me impactó mucho, me llamó mucho la atención. Se las platico rápido. Este, Rembrandt venía de un trasfondo religioso, de creyentes, pero él se alejó de su familia y de la religión en parte para vivir como pintor. Este, y empezó a pintar cuadros religiosos en los que en muchos de ellos se pinta él mismo dentro del cuadro. De hecho, existe otro cuadro de Rembrandt del hijo pródigo, pero cuando el hijo pródigo se va, cuando se va a despilfarrar los bienes. Y en ese caso, el hijo pródigo es él. Él es uno de los pintores que más autorretratos se hace, y en ese cuadro el hijo pródigo es él. Entonces, este cuadro del hijo pródigo es de sus últimos cuadros en su vida. Y los estudiosos de Rembrandt creen que el hijo pródigo también en este caso es Rembrandt, por la fisionomía que tiene el hijo pródigo. Entonces, pues a mí me toca mucho en ese sentido el pensar que tal vez Rembrandt también fue un regresar para él al Señor, ¿no? De años de vagar, de que tuvo una vida bien trágica, se quedó prácticamente
O sea, murieron varios de sus hijos, sus nietos, o sea, tuvo una vida bien complicada y no sé, es una teoría, como les digo, pero, o sea, pensar en eso, que él se identificó como ese hijo pródigo tanto al principio como al final, pues, no sé, me da mucho de qué pensar, mucho de qué analizar, como dijeron siempre, o sea, como han dicho todos, o sea, se repite, la historia se repite, este, cómo sigue siendo actual esta historia en nuestros días y cómo tal vez en Rembrandt también se llevó, o sea, la vivió también tal vez. Ese sería mi comentario, hermano. Gracias, hermana. Muy bien, hermanos. Pues sí, podemos seguir toda la sesión meditando y contemplando este hermoso cuadro, hermanos. Pero tenemos que avanzar. Solamente déjenme citar unas palabras de un autor que menciona algo. Y esto es lo importante, hermanos, que quiero animarles a que practiquemos junto con nuestros hijos. Digo, muchos de ustedes sé que en parte de lo que estamos estudiando, entendiendo algunas recomendaciones, de hecho vamos a ver algo de eso el día de hoy tal vez, o platicar algo de eso. Vemos la importancia de que nuestros hijos aprendan a apreciar el arte, pero también tenemos que nosotros aprender a, no solo a apreciar el arte, pero a ver, a observar, a contemplar, ¿no? A percibir, como leíamos las citas de Joseph Pieper. Y, y es hermoso, o sea, cuando empiezas a ir más allá de lo general, cuando comienzas a aprender a apreciar las cosas, ¿no? Y hay una cita que me encontraba de un autor respecto a este cuadro, que se enfocaba en las manos del Padre, ¿no? Y observen por un momento las manos del Padre, ¿no? Y vean lo que este hombre, o sea, deduce de estar observando las manos del Padre. Dice, todo empezó con las manos, dice. Son algo diferentes una de la otra. La izquierda, sobre el hombro del Hijo, es fuerte y musculosa, dice él. Los dedos están separados y cubren gran parte del hombro y de la espalda del Hijo. Veo cierta presión, sobre todo en el pulgar. Esta mano no solo toca, sino que también sostiene con su fuerza. Aunque la mano izquierda toca al Hijo con gran ternura, no deja de tener firmeza. Y pueden verlo, hermanos, es cierto. Ya cuando le puse atención dije, es cierto, se ve fuerte la mano, se ve vigorosa, los dedos, uno los ve, o sea, se ve más ancha la mano, ¿no? Pero luego dice, qué diferente es la mano derecha. Y es cierto, obsérvenlo, hermanos. Esta mano no sujeta ni sostiene, es fina, suave y muy tierna. Los dedos están cerrados y son muy elegantes. Se apoyan tiernamente sobre el hombro del hijo menor. Quiere acariciar, mimar, consolar y confortar. Es como la mano de una madre. Queda para que observemos esos detalles, hermanos, y meditemos y reflexionemos qué pretendía transmitir con todo esto, ¿no, hermanos? Y cuánto hay en retratos como este, hermanos, como para que podamos contemplar. Bien, hermanos, pues vamos a parar aquí esa parte para continuar con lo que sigue, ¿no? Hoy vamos a tener algunas preguntas de reflexión respecto al curso número 1 de Escolé Musas, ¿no? Que es el que debimos haber completado en la semana, hermanos. Nada más déjenme, aquí sí me tomo 4 o 5 minutos, nada más voy a mencionar casi los títulos de lo que se vio en cada una de esas 4 lecciones, hermanos, y podemos pasar a las preguntas. Al fin creo que en las preguntas vamos a abordar mucho de lo que se enseñó en el curso. Son cursos, bueno, al menos este curso es muy práctico, hermanos, pero no por eso deja de ser sustancioso e informativo, es decir, mostrándonos algunas cosas importantes, ¿no? Entonces déjenme nada más compartir otra vez brevemente aquí mi pantalla. En primer lugar, hermanos, en este curso de Escolé Musas, número 1, vimos 4 lecciones, ¿no? La lección número 1 aborda el tema del padre que educa en casa como guía o tutor. Y ahí una vez más, de una manera muy resumida, la persona, la maestra que nos da la enseñanza, Brooke Dinner,
vuelve a ir un poco a las bases de lo que hemos estado estudiando, lo que es la educación clásica, el objetivo que no podemos ni debemos perder de vista en cuanto a lo que estamos haciendo al educar clásicamente a nuestros hijos, que no se trata solamente de prepararlos como para la universidad o por alguna carrera, trabajo, sino que tenemos que recordar y reconocer que lo que nosotros estamos haciendo es realmente formarlos de manera integral como lo que son, seres humanos, ¿sí? Criaturas hechas a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces comienza abordando de eso, hablando de eso. Después nos exhorta otra vez. Yo fui bien confrontado en esta lección número 1, hablando acerca de la importancia de lo que nosotros tenemos también que aplicar como padres de familia, como tutores, como maestros. Tenemos una gran responsabilidad y somos llamados a ser ejemplos de nuestros hijos, ¿no? Y eso nos da esa gran responsabilidad de seguir perseverando en esto que estamos haciendo, hermanos, seguir buscando instruirnos, aplicar lo que estamos aprendiendo a nuestras propias vidas para después poder transmitírselo también a nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que aborda en esta primera lección, ¿no? Menciona muchas otras cosas, hermanos, pero se nos fue algo de tiempo, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos con las preguntas, a ir aterrizando esos puntos importantes, ¿no? La lección 2, hermanos, de este curso lleva por título Formas, me equivoqué aquí, prácticas de aplicar Escolé, ¿no? Las formas prácticas de aplicar el Escolé. Y esta lección, al menos a mí me ayudó muchísimo, ¿no? La imparte Katie Waits, ¿no? Y habla acerca de la forma en la que tenemos que organizarnos, poner en orden nuestros afectos, nuestros días también, ¿no? Cada uno de nosotros en lo personal. Menciona algunos obstáculos que vamos a encontrar y que seguramente estamos encontrando con respecto a la posibilidad de dar educación clásica y de practicar el escolé con nuestros hijos. Algunos de esos obstáculos que ella señala que seguramente estamos enfrentando tienen que ver con el hecho de que la mayoría de nosotros, o por no decir ninguno de nosotros, fuimos educados de forma clásica, por lo que es algo que estamos aprendiendo completamente, ¿no? Estamos tratando de tomar todo ese conocimiento y adquirirlo para poder saber cómo guiar a nuestros hijos de esta forma. El estilo de vida menciona como otro obstáculo, el ajetreo en el que nos encontramos, esa adicción, la llama ella, a lo superficial, las cosas tan superficiales de las que estamos tan saturados, atiborrados, las redes sociales, Facebook, todo este tipo de cosas que vienen a contaminarnos en muchos sentidos. No quiere decir que son malas, pero nos han perjudicado por el exceso de estas. El dinero, que también, o sea, a veces pensamos que educar en casa va a ser más barato que llevarlos a la escuela, pero pues no, hermanos, tenemos que invertir, comprar libros, ¿no? Buscar hacer ese tipo de cosas. Y menciona de forma práctica cómo luce el escolé, ¿no? En el hogar, o cómo podríamos aplicar el escolé. Y menciona el famoso morning time, del que han comentado algunas cosas ya en estas sesiones, ¿no? La importancia tal vez o la utilidad de un tiempo en la mañana, de algún tipo de liturgia establecer con nuestros hijos, ¿no? Y nosotros mismos, el estudiar la poesía, la importancia de la narración en nuestros hijos, el llevar un commonplace book, como lo que ya habíamos visto en otros cursos anteriormente. Todas estas son formas de aplicar de manera práctica el escolé, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? La lección 3 se nos habla o se nos habló, se nos explicó acerca de la importancia de programar y planificar, ¿no? El hecho de que estemos procurando establecer una educación reposada en nuestros hogares no implica que vamos a hacer todas las cosas como vayan surgiendo, ¿no? Como se vayan dando, ¿no? Es importante la planificación, el programarnos, el poder estructurar algún tipo de plan de estudios, ¿no? Entendiendo que hay algunas áreas o asignaturas que son como base, fundamentales, y que esas invariablemente deberíamos aplicarlas todos los días, y otras que son menos esenciales, menos fundamentales, y que esas se pueden aplicar cada 2, 3 días o una vez por semana o cosas así, ¿no? Cuestiones que realmente son muy útiles para todos nosotros, hermanos. A mí en lo personal me sigue confirmando algunas cosas que en casa estamos haciendo.
Ella menciona, por ejemplo, matemáticas como una asignatura que probablemente quieres o quisieras dar todos los días a tus hijos, lo que es la lengua también, ¿no? Y quizá otras asignaturas, ciencias o ese tipo de aspectos, hacerlo más este, distanciado, de forma más, menos periódica, vamos, ¿no? La importancia o la utilidad que habría en desarrollar tu currículum, por ejemplo, a la luz tal vez de, una, de un momento de la historia. A lo mejor este año escolar, todo este año lo planeas en base o con el enfoque en lo que es la época antigua, y el próximo año lo enfocas todo con base o con el enfoque a la época medieval, etcétera, ¿no? O sea, consejos sumamente prácticos que nos comparte Brooke Dinner una vez más en esta lección 3. Y la lección 4 habla acerca del ritmo y las prácticas de nuestro hogar, ¿no? O en nuestro hogar. Y esto a mí me ayudó bastante, hermanos, porque hace una distinción entre lo que ella llama un ritmo diario y un horario específico, ¿sí? Que cuando queremos establecer horarios específicos, se vuelve la enseñanza en el hogar muy rígida y a veces frustrante, e incluso muchas veces no es posible cumplir a la perfección con esos horarios rígidos. Y menciona esa diferencia entre ritmo y horario. Y el ritmo más bien hace ese enfoque a mantener algo más fluido, ¿no? Que dé cierta libertad en el día a día. Y creo que en un sentido, hermanos, es algo que hemos estado aplicando personalmente en casa y cuando estudié o cuando escuché esa lección, como que me dio alivio, dije, no estamos tan mal, creo que hay quienes también lo manejan de esa forma y de hecho lo aconsejan de esa forma, ¿no? Es decir, tú planeas, programas ciertas actividades, ciertas enseñanzas en el día y en base a tu ritmo puedes aplicarlas a cierta hora o depende del contexto de lo que está pasando en tu casa, en tu hogar, en tu día a día, ¿no? Entonces, por eso ella menciona y aclara que cada hogar tiene su propia liturgia, ¿no? Algunas familias madrugan mucho, otras se acostarán muy tarde más bien. Entonces, en base a eso y a las actividades, ¿no? Creo que debe haber esa flexibilidad, ¿no? Entonces, también explica ese aspecto de que algunos van a seguir un patrón más como el sistema escolar eh, general, secular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y darán a sus hijos vacaciones en los meses en que hay vacaciones en la escuela, otros tal vez no. Y esa es la flexibilidad que podemos encontrar al momento de nosotros llevar a cabo la práctica de la educación en casa, ¿no? Estas son básicamente las lecciones, hermanos, que pudimos ver en el primer curso de Escolé Musas. Muy útiles, realmente, no sé ustedes, hermanos, pero al menos a mí me ayudaron bastante, ¿no? Y cada que veía algo, como yo soy el que ve los videos, yo más bien le explico a mi esposa ya que los veo, ¿no? Corría a explicarle a mi esposa lo que estaba entendiendo y cómo podíamos corregir algunas cosas y de mucha ayuda, de mucha bendición, hermanos. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas de discusión. Voy a abrir una vez más el pizarrón aquí para ir poniendo algunas de las preguntas con las que pudiéramos comenzar, a hablar un poco acerca de lo que se vio en esta ocasión, ¿no? Y la primera pregunta con la que podríamos empezar, hermanos, es, ¿qué significa desarrollar, bueno, es que así se tradujo al niño completo, podríamos decirlo más bien al niño de forma integral, ¿no? De forma integral al niño. Voy a corregir aquí, hermanos. Pero alguno de ustedes que quiera comenzar reflexionando en esta pregunta, ¿dónde es su respuesta? ¿Qué significa desarrollar al niño de forma integral? Adelante, hermana Paloma. Buenas noches, hermanos. Pues creo que viene de la mano de lo que hemos aprendido en general como educación clásica, de que pues no es solamente desarrollar el conocimiento o así como la parte del como cerebro como tal,
sino que hay que desarrollar pues la parte física, hay que desarrollar, pues estamos trabajando con sus afectos, las virtudes. eh, entonces, creo que es como ese resumen de lo que hemos visto, de no verlo solamente desde la parte de que se aprendan cosas solamente como en el intelecto, sino que pues el ser humano, como lo que decíamos de las humanidades, ¿no? Es como la mejor versión de lo que puede ser un ser humano en todas pues, en todas las artes, utilizando los grandes libros y como, pues bueno, creo que en resumen sería esto, hermano. Sí, muchas gracias, hermana. Y hermanos, en base a lo que comenta la hermana, creo que todos estamos de acuerdo, pero particularmente aquellos que pues ya estamos metidos en la lucha, en la contienda en un sentido, eh, podríamos responder o decir si hay algunas áreas en las que nos hemos encontrado comunicando que algo no es importante con nuestros hijos, es decir, educar o desarrollar al niño de forma integral, como dice la hermana Paloma, pues es no solamente enfocarnos en la parte intelectual, pero en la parte espiritual, en la parte física, todas las áreas que conforman a lo que es el ser humano, ¿no? Y en ese sentido, ¿hay alguna área, hermanos, en las que ustedes se han encontrado comunicando que algo no es importante, hermano Paco? Pues por ahí en las lecciones se reflexionaba cómo no solamente enseñamos pues información o cuando intencionalmente estamos haciendo el tiempo de escuela, sino incluso hacían mucho énfasis que pues desde que el bebé nace o incluso desde que está en el vientre de su madre tiene influencia de los padres y esa influencia pues tiende a ser cada vez mayor conforme tiene interacción con nosotros, pero justamente en las liturgias, en los hábitos que hay dentro de casa, en las cosas, las rutinas que tenemos nosotros como padres, como siendo los que estamos modelando para ellos el conocimiento, nosotros les estamos enseñando a veces incluso más, especialmente en ciertas edades que, bueno, yo creo que siempre le estamos enseñando incluso más que cuando estamos transmitiendo información. Entonces ahí la importancia de ser conscientes, decía también, creo que pues la liturgia existe, el consciente o inconscientemente, la hayas hecho intencionalmente o no, y eso pues automáticamente estamos metiendo cosas, dejando fuera cosas y eso implica que algo es importante o que otra cosa no es importante si no se lee la palabra o si no se ora o si ese tipo, más o menos serían ejemplos ya para no tocar más puntos. Ok, ¿y cómo podemos corregir eso, hermanos? ¿Cómo podríamos? Hermana Paloma, no sé si querías volver a participar o nada más se quedó la manita por ahí. Se quedó en la manita, hermano. Ah, ok. Gracias. Y digo, es que hay otra pregunta también en relación a esto. Bueno, sí, entonces significa que sí dice el hermano Paco, nos hemos encontrado en áreas comunicando que algo no es importante y cómo podemos corregir esos aspectos, hermanos. ¿Cómo podemos ah, pues sí, evitar el seguir comunicando de forma errónea a nuestros hijos? Dice el hermano Paco, por ejemplo, a ver si no lee la palabra, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer, hermanos, para corregir ese aspecto en nuestros hogares? Hermano Josué. Sí, hermano. Yo creo que es fácil hablar del niño de forma integral, pero y pretender que lo vamos a entrenar físicamente, que va a apreciar la buena música, que va a pintar, que va a escribir, etcétera. Pero al mismo tiempo estar conscientes que tal vez nosotros no gustamos de la buena música, no nos encanta leer,
no nos gusta escribir. Entonces, yo creo que en menor o mayor aspecto, pues cada uno de nosotros estamos incompletos, ¿no? En ese sentido, no todos tenemos no todos hemos desarrollado todas esas capacidades humanas. Y ciertamente, siendo realistas, pues es difícil empezar desde cero y gustar de pronto que, no sé, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? A mí me hubiera encantado recibir instrucción musical cuando estaba niño, ¿no? Y me hubiera gustado aprender el piano. Yo no considero viable aprender el piano ahora, ¿no? O sea, al menos en mi contexto. Pero lo que yo creo que sí se puede hacer, hermano, es que si acaso o sea, yo no tengo hijos, también aclarando esa parte, ¿no? Pero si acaso no nos ven apasionados mira, mi papá sale a correr en las mañanas, luego cuando regresa compone una sinfonía, luego se pone a meditar y luego compone un poema y luego canta y luego lee y predica, ¿sabes? O sea, todas esas cosas. Yo creo que al menos si gustamos de lo que ya hacemos, hermano, y los que nos están mirando como nuestros pupilos, nuestros hijos, se dan cuenta que buscamos esa excelencia en las pequeñas cositas que hagamos, ya sea que somos un carpintero, ya sea que somos un oficinista, pero que encontramos el gusto en esos pequeños detalles, que nos apasionamos por ese trabajo, aún sea el más insignificante, porque es verdad, o sea, hay trabajos tediosos como el trabajo de oficina que pueden parecer pues rutinarios, pueden parecer carentes de sentido, carentes de este aspecto de las humanidades, pero hay algo allí, hermano, que podemos explotar inclusive. O sea, si ellos nos ven que estamos buscando siempre, pues, encontrar la mejor forma de hacer el mismo proceso, de no aburrirnos al hacer una tarea repetitiva, yo creo que eso puede al menos inspirarlos y ver cómo es posible gustar de la monotonía y claro, o sea, no al mismo tiempo que tratamos pues de desarrollar esas otras áreas de nuestra vida, ¿no? Que no están tan desarrolladas. Pero yo considero, hermano, que mantener un equilibrio entre las dos cosas, o sea, buscar llenar esos huecos que tenemos en las artes liberales, pero al mismo tiempo no dejar de inspirar y no pensar que hasta que no seamos unos polímatas, pues ya estaremos completos y entonces podremos inspirar, ¿no? O sea, yo creo que podemos llenar un huequito por aquí, otro por allá, pero es más que nada una actitud, o sea, la actitud ante la realidad, un gusto por la realidad, o sea, un gusto por buscar más, buscar entender más, buscar maravillarnos más y buscar hacer lo que ya hacemos de la mejor forma posible y tratar de glorificar al Señor con eso. Yo creo que puede ayudarnos pues sí, o sea, a que ellos no se queden con la idea de que hay cosas que no son importantes o que son aburridas o que son tediosas o que aún siéndolo, pues no merecen como incluso ese sacrificio, ¿no? Ahí entra la parte de la virtud. Un papá, o sea, que pues tiene un trabajo muy pesado, hermano, pero incluso ahí puede demostrar cómo esa virtud, esa provisión a su hogar le puede llevar a hacer trabajos monótonos, pero con alegría. Y yo creo que es una gran fuente de inspiración, hermano. Y hermano, ¿alguien quiere agregar algo a lo que acaba de decir el hermano Josué? Digo, lo que dice el hermano, pues apunta al proceso, podríamos decirlo también en un sentido de santificación en el que estamos todos, hermanos, ¿no? Es decir, esa es la vida cristiana también en un sentido, no solamente estamos hablando de la educación clásica, y creo que si hemos entendido que la educación clásica busca desarrollar, como decimos en un principio, no solo al niño, también al ser humano, o sea, a los adultos, ahora a nosotros, de forma integral, ¿no? Estamos buscando ser desarrollados cada vez más de forma integral por medio de de esta pedagogía y todo esto que estamos aprendiendo, ¿no? Pues estamos hablando también del proceso de santificación. O sea, creo que esto de la educación clásica y el esfuerzo que estamos procurando hacer, la actitud, como dice el hermano Josué, pues es ese aspecto en el que estamos siendo tratados por el Señor también en nuestros corazones, ¿no? Y, y creo que eso es lo que podemos nosotros tratar de reflejar. Lo que tenemos que procurar es evitar transmitir esa idea equivocada a nuestros hijos de que algún aspecto de nuestro ser no es importante, ¿no? Ya sea el físico, ya sea el espiritual, ya sea el intelectual. Estoy de acuerdo con lo que dices, hermano Josué. Sí, no se trata de ser todos poetas, de ser todos ya eh, expertos en latín, griego, ¿no? Pero creo que aquí el aspecto vital es
transmitirles, darles el mensaje correcto a nuestros hijos y procurar tal vez corregir algunos aspectos en los que pudiéramos estar dando malas señales, ¿no? Quizá no hago ejercicio yo y debo hacer un poco de ejercicio al menos, ¿no? Para que ellos entiendan que ese aspecto es importante. O quizá mamá o papá no leen nada de literatura, no se ocupan de edificarse intelectualmente, pues se tienen que corregir eso también para transmitir esa idea, ¿no? Y al mismo tiempo ser capaces de poder influir así en nuestros hijos, hermano Jonathan o Gaby. Hola hermano, buenas noches hermanos. Respecto a lo que comenta Josué, me estaba acordando de una cita que hemos comentado anteriormente acerca de este asunto de saber, a lo mejor no ser experto en todas las áreas, pero saber un poco de todas. Y creo que Josué se estará recordando. Es un autor de ciencia ficción, pero uno de sus personajes dice en uno de sus libros, dice un ser humano o un hombre, ser humano, debe ser capaz de cambiar un pañal, planificar una invasión, descuartizar un cerdo, someter un barco enemigo, diseñar un edificio, escribir un soneto, hacer un balance de cuentas, construir un muro, acomodar un hueso roto, consolar al moribundo, recibir órdenes, dar órdenes, cooperar, actuar solo, resolver ecuaciones, analizar un problema, palear estiércol, programar un ordenador, cocinar una comida sabrosa, luchar con eficacia, morir con gallardía. Y termina diciendo que la especialización es para los insectos. Pero creo que esta frase hace mucho eco del concepto que hemos estado como estudiando acerca de lo que es ser un ser humano, o un hombre o una mujer libre o completo. Gracias, Eh, hermano. Me acordé de Julio Verne. sí, sí, hermano. De hecho, este autor es Robert Heinlein, es el autor de la ciencia ficción dura. Se le llama ciencia ficción dura porque es ciencia ficción que es, digamos que, factible o posible. No está basada en un ejemplo de la obra que se derivó como del trabajo de este autor es la película, no sé si algunos la vieron, The Martian, la película de el hombre marciano, porque es una película que está construida, la historia o diseñada de manera que pudiera llegar a suceder o pudiera ser plausible. Entonces, este autor se me hace que debió haber sido fan Julio de Verne. Julio también. Sí, hermano, muchas gracias. Pues hermanos, bueno, podríamos seguir con otras preguntas que están por ahí formadas, pero vamos avanzando, digo, porque también esto nos lleva incluso a ver la importancia de los vínculos, de las relaciones, de la comunidad, ¿no? No solamente con el propósito de crecer, o de que, sino de ayudarnos, o sea, mutuamente. A lo mejor a mí se me facilitan algunas cosas que a otro no, y a otros se le facilitan otras cosas que a mí no, y digo, hay unas preguntas con esa intención de ir desarrollando esa conversación, ¿no? Pero vamos a avanzar un poquito, hermanos, en cuanto a lo que estamos tratando de cubrir el día de hoy, y me gustaría pasar a esta pregunta. ¿Cómo estamos empleando ya los hábitos de Escolé, hermanos, en nuestra educación en casa? ¿Quién podría compartirnos algo respecto a esto? ¿No? Digo, estas lecciones que acabamos de ver son sumamente prácticas, dan muchos consejos, sugerencias, ¿no? Decía una hermana acá en Saltillo, dice, es que estas mujeres sí nos comprenden, ¿no? Han sufrido lo que estamos sufriendo en estos momentos, ¿no? En cuanto a veces, a veces no es tan sencillo como parece, ¿no? Pero bueno, hermanos, ¿cómo podríamos, quién nos puede compartir cómo es que están empleando ya los hábitos de Escolé en su educación en casa? El hermano Josué, adelante, y luego la hermana Mariana. Sí, hermano. Pues dejando de lado lo que les comentaba de que mi esposa y yo nos gusta leer y platicar de libros, pues ella también tiene formación en diseño gráfico, entonces sabe apreciar las pinturas, ¿no? Entonces la casa está llena de pinturas, hermanos, de diferentes tipos, de diferentes movimientos, artistas. Y quiérase que no, hermano, el hecho de que exista un espacio donde
por ejemplo, estoy en el sillón y hay un montón de pinturas. A veces yo nada más estoy allí con tenemos un gatito, estoy con el gato. Ya lo vimos. Y sí, ahorita salió. Entonces el mero hecho de que volteas y contemplas y prestas atención en detalles que no prestabas, o sea, de que puedes prescindir de tu celular, ¿no? Y puedes mirar, voltear, observas una pintura, miras los colores, miras los matices, tal vez no entiendes la técnica, pero más o menos te figuras, ¿no? Como que, mira, esto parecen puntitos, esto parecen rayitas, esto tiene contrastes, no sé. Eso ayuda, hermano. O sea, yo la verdad me considero una persona muy ignorante en artes plásticas, pero poco a poquito, hermano, solo el hecho de que exista en un espacio una pintura, dos pinturas, tres pinturas, ya es algo, hermano. O sea, ya estimula esa capacidad de poder voltear a mirar y abstraerte en lo que estás mirando. Entonces, pues yo creo, y nuestra casa es chiquita, hermanos, en realidad pues son paredes pequeñitas, es una casa pequeña, pero pues tenemos estas pinturas, ¿no? También ella las imprimió, o sea, no, ni siquiera, no gastamos, o sea, uno podría pensar, ¿no? Para tener obras de arte en tu casa necesitas cierto presupuesto, en realidad están al alcance de nuestros bolsillos, hermano. Solo es cuestión de seleccionar, de encontrar dónde imprimirlas, etcétera, pero ayuda, hermano. Entonces yo creo que, al menos en mi caso, eso me ha estado ayudando a mí, por lo menos, a despertarme un poquito esa sensibilidad ante las manifestaciones, a las imágenes, hermano. Y gracias, hermano. Hermana Mariana, ¿algo más que puedas aportarnos? Sí, hermanos, pues hace poco platicaba con Aida y me compartía, pues, de qué manera yo podía empezar a trabajar así con mis niños, ¿no? Principalmente con Cheo. Y pues como él es un niño de 3 años, la verdad es que todavía no puedo hacer como, pues, cosas que ya niños más grandes, obviamente, ya tienen la capacidad de hacerlo, pero ella me decía, la música, vas a tener que cantar mucho, ¿no? Y sí, hermanos, de verdad que sí, la música, las canciones, canciones inventadas que se nos ocurren en el momento, a mi esposo y a mí, eso nos ha ayudado muchísimo. Incluso ah, Eliseo ha empezado a aprender, pues algunos, pues en cuanto a la creación, pues creo que eso es una señora que se llama Dana Dirksen. Ella nos la recomendó la hermana Ale y su esposo, el hermano Andrés. Y ellos cantan como en cuanto a esa parte de la creación, de quién es Dios, que Dios es tres personas y, bueno, otras cosas, ¿no? Pero a Eliseo le encantan pues esos ritmos, lo que dice la letra, y esas son verdades que él ha aprendido. Y de repente podemos estar en donde sea y él empieza a cantar, ¿no? Y pues claro que ahorita no es como que se le entienda súper bien, lo cual está aprendiendo, pero ya empieza a recordar y a tararear y lo estamos escuchando constantemente en casa o en la parte del devocional, que también empezamos a estudiar los atributos de Dios, cómo lo maneja este libro que ya les he compartido anteriormente. eh, ha sido una manera en la que hemos podido más enseñarle a nuestros hijos, más a Eliseo, por medio de las canciones y pues enseñarle verdades bíblicas. Gracias, hermana. Ahorita voy a poner la página que mencionó la hermana. Hace algún tiempo también la conocimos nosotros. Songs for Sapling se llama. Hermana Sí, Ida. perdóname, Perdón. rapidísimo, si quieren, también les puedo compartir la página de YouTube. Esta persona tiene, Dana Dirksen, tiene en diferentes idiomas, pero en español apenas tiene como, si le podemos decir, volumen 1 en cuanto a Dios y la creación. Y se los comparto. Gracias, hermana. Hermana Ida, adelante. Bueno, pues
Ya tenemos algunos meses que hemos estado implementando nuestro tiempo, el morning time, que realmente es, leía otra autora, que es un tiempo no necesariamente morning, en el morning, sino es el tiempo en el que tú como mamá o quien esté dando homeschool tiene más energía, ¿no? Y puede enfocarse más en las cosas verdaderas, las bellas, las buenas. Entonces, en mi caso, si es en la mañana, es la primera actividad que hacemos después del devocional, desayuno, y después entramos en el morning time como introducción bueno, antes, bueno, sí, es la primera que abre como que la puerta al conocimiento, a la escuela. Y lo que hacemos para empezar nuestro morning time usamos este librito que se llama Jardín de Versos para Niños. Se los recomiendo muchísimo, está gratis en PDF. Es de Robert Louis Stevenson. Probablemente ya lo conocen, probablemente ya lo han usado. Para niños pequeños, a mí me ha funcionado muchísimo. Hay muchos más, mucha poesía en español también bonita, pero este está muy bien adaptado para niños. La mayoría de las poemas llevan muy buena cadencia y rima. Entonces, ponemos un pequeño atril y escogemos algunos poemas y generalmente yo se los declamo a los niños y estoy aprendiendo un poquito a hacer eso, de tal forma que ellos también tengan un poco de inspiración y puedan ver las entonaciones y cosas así. Hay favoritos, ya los niños tienen favoritos, y luego ellos, en este caso Samuel, que es mi niño mayor de 5 años, pasa y lee el que más le ha gustado, el que prefiera él. Entonces, pues ha sido una experiencia muy bonita. Hemos encontrado, pues a veces mucha risa, a veces se sorprende de ciertas cosas, me pregunta qué significa, o él empieza a imaginar como lo que sigue del poema, hacer la historia, completar la historia, y ha sido una experiencia muy, muy, muy buena. Pues también, como algunos de ustedes ya saben, estamos editando mensualmente un pequeño librillo. No sé si se ve. Este fue el que hicimos para julio, que fue el verano. Con algunas mamás estamos, que están muy dotadas en cuestiones así, hermanos. Por ejemplo, la hermana Becky es buenísima en hacer poemas. Si quieren un poema, pueden ahí mandárselo a hacer a la hermana. Muy hermosos sus poemas. Entonces ella nos está haciendo un poema mensual y bueno, el programa tiene un himno, tiene poemas, tiene versículos para memorizar, tiene alguna reseña de una celebración. Por ahí vamos a ver, de repente esto fue lo que celebramos, ya terminamos nuestro mes. Que para esto nos está sirviendo, vemos una virtud, por ejemplo, vimos la virtud de la templanza. Sí se ve. Los niños y las mamás nos informamos mediante esto, y no nada más para informar nuestra mente, sino para contemplar estas cosas. Una obra. Y el día de comunidad, tenemos un día de comunidad al mes para que no sea saturado, hermano. Esto no es lo académico, ¿no? Esto no estamos hablando de conocimiento matemática. Es todo lo que podemos hacer en nuestro morning time. Yo uso esto también. Veo una sección al día. Y la idea es que los niños puedan tener algo en común para reunirnos y hacer una celebración. No sé si ya lo pasamos o vamos a verlo, que es importante las tradiciones. O sea, el escolé también tiene que ver con esta parte de la tradición, de hacer tradiciones tanto en tu casa, es decir, o sea, las liturgias, y también como periódicamente hacer ciertos tipos de celebraciones, como que eso enriquece mucho también el alma y forma los afectos. Entonces, este programa que hemos, gracias a Dios, diseñado, ya tenemos todo lo que, pues este año, ¿verdad? Corriendo este año, trata de eso. Incluimos lo que es el ritmo del día en la celebración del mes, también como que para que las mamás vean esa manera en la que pudieran ellas hacerlo en casa. Entonces, juntos ha sido muy enriquecedor. Todos son estas cuestiones contemplativas, no es otro conocimiento.
Y creo que pues ha sido muy emocionante y muy enriquecedor ver. De ahí es donde decía de lo que hemos visto de Rembrandt, que de hecho Becky fue la que nos compartió muchos datos de Rembrandt esa vez. Y pues tenemos también una obra que contempla a los niños, muchos poemas y cosas así. Entonces esa es la forma en la que nosotros hemos estado tratando de aplicar este tema. Gracias, hermana. Hermanos, se nos fue el tiempo. Hay otras preguntas, las preguntas que hoy teníamos para dialogar, pues son más aplicativas. Son más de cómo estamos aplicando los ritmos en nuestro hogar, nuestro día a día, ¿no? La planificación, si somos buenos para planificar o no, se nos dificulta o no, ¿no? Cómo podemos corregir esos detalles, hermanos. Pero bueno, se nos fue el tiempo prácticamente. Yo creo que, perdón, perdón. Tengo mi pequeña fiera, hermanos, y oye ruidos y hace su labor. Pero bueno, entonces, hermanos, creo que vamos a tener que parar. Ya son 10:15. Y creo que vamos a seguir hablando un poco de esto en los siguientes cursos, ¿no? Entonces, vamos a detenernos aquí el día de hoy. Yo creo que de alguna forma ya estamos teniendo cada vez más claridad todos nosotros de cómo aplicar todos estos principios. Estos cursos nos van a ayudar muchísimo para eso. Muchas gracias, hermana Ida, hermana Mariana, Josué. Todas esas son formas en las que podemos seguir buscando la forma de aplicar el Escolé, ¿no? Para seguir creciendo en ese aspecto. Y creo que paulatinamente, eventualmente, seguiremos pudiendo compartir algunas de las dinámicas que cada uno de nosotros está llevando a cabo en nuestros diferentes hogares, ¿no? Y así seguir retroalimentándonos para poder pues seguir caminando en este bonito peregrinar, hermanos, que la verdad es que se ha vuelto toda una aventura, estoy seguro, para ustedes como para mí. Y cada vez vamos aprendiendo cositas nuevas y entendiendo cómo aplicarlas, ¿no? Así que vamos a concluir con una oración, hermanos. Vamos a parar. ¿Alguien quiere comentar algo nada más, hermanos? Les damos 1 minuto, si alguien quiere comentar algo más. Y si no, oramos ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy y poder ir a descansar, hermanos. Ok, vamos. Hermana Mariana, adelante. ¿Hay alguna recomendación, hermana Ida, que nos puedan dar para cómo apreciar algún libro o no sé, alguna literatura, cómo apreciar arte para los niños? Sí, si quieren bueno, nosotros tenemos algunos puntos que resumimos para que los niños pudieran, en la comunidad donde estamos trabajando, pudieran tener las mamás, ciertos puntos para hacerlo. Si quieren, te los paso, o se los paso en el chat un screenshot de lo que nosotros hacemos con eso. Hay más, o sea, puedes ahondar más, pero eso podríamos empezar y sí, con mucho gusto, hermano. Gracias. Gracias, hermana. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, para concluir el día de hoy con nuestra sesión, ¿sí? Oremos. Amado Señor Dios, Padre y soberano, una vez más estamos agradecidos, Señor, por el tiempo que nos permites tener juntos, por todo lo que tú nos estás ayudando a comprender, Padre. ¿Cuánto hay, Señor, aún por delante? Si eso es aquí, Señor, de este lado de la eternidad, ¿cómo será en aquel entonces, Señor? Ayúdanos a seguir poniendo nuestra mirada, Señor, en nuestra patria celestial, a seguir caminando, Señor, deleitándonos en todas las cosas que nos concedes aquí y ahora, Señor, sí, pero al mismo tiempo ver que todas ellas apuntan hacia aquello que es glorioso, Señor. Sigue obrando en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Santifícanos a través de todo este proceso, Señor. Ayúdanos a seguir limpiando, corrigiendo, Señor.
creciendo, Padre, en todos los aspectos, Señor. Y ayúdanos, danos gracias, Señor, para con nuestros estudiantes. Ayúdanos a nosotros ser también, primeramente, estudiantes celosos, deseosos, apasionados por tu gloria, por la verdad, Señor, por el conocimiento de quien tú eres, Señor. Y que podamos transmitir eso, Señor, reflejar eso, Padre, hacia aquellos que nos observan día tras día, Señor, en casa. Danos de tu gracia, Señor. Podamos también crecer paradójicamente en humildad, Señor, menguando día tras día, Señor, y que eso también puedan verlo ellos, Señor, en nosotros. Podamos ser como ese hijo pródigo, Señor, reconociendo, Señor, que somos tan indignos delante de ti. Tú eres glorioso, Padre, nosotros pecadores, Señor, tú eres santo, tú eres justo, puro, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo ello. Y damos un buen descanso el día de hoy, Padre, que podamos continuar con nuestras actividades en esta semana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. En Cristo lo pedimos. Amén y amén.